Muy buenas tardes, mi nombre es Noemí Amelia Castro Salto, pertenezco al Instituto Palomino Macía de la carrera agropecuaria. El tema que les voy a indicar o hablar es de la célula, importancia de la célula, eh, de la célula vegetal, diferencia y semejanza de la célula animal y vegetal. La célula, como todos sabemos en la biología, es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y está formado por todos los organismos vivos. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo se puede clasificar a los organismos vivos según el número de células que posee. Si solo tiene una, tiene una se denomina unicelular, como pueden ser los protozoos o las bacterias, los organismos microscópicos. Si poseen más de una se las llama pluricelular. La célula tiene tres partes fundamentales, que son la membrana celular, el núcleo y el citoplasma. Importancia de la célula. La célula es la vital importancia para todos los organismos vivos, ya que en ella es la unidad anatómica que le da forma y función funcional, que permite que funcione mediante las asociaciones por otras partes que están formadas por tejidos, están órganos, sistemas o simplemente sola, como el caso de los organismos unicelulares. Aunque no existen cálculos o datos certeros en cuanto a la cantidad de células que tenemos en nuestro cuerpo, se estima que hay aproximadamente 50 a 100 billones. Entre estas, aproximadamente hay 200 diferentes células que se encargan de diferentes funciones distintas. La célula, estructuralmente, forman los tejidos que forman los órganos, que constituyen el sistema y que a su vez forman seres vivos. Se dice que si no hay célula, no hay vida. Aquí tenemos las tres principales estructuras de la célula. El citoplasma se dice que es un término gracioso que quiere decir cito, significa célula, y plasma significa material, por lo que es el material de la célula. Así que debemos pensar en una célula como un globo. Si pensamos que una célula es un globo de agua grande, o sea, los pedacitos flotando dentro del citoplasma sería el agua en el globo. Es un poco más espeso que el agua y constituye la mayor parte del inferior de las células. Ahora bien, dentro de las células, del globo del agua hay un núcleo y los organelos como los mitocondrias, lisosomas, el retículo endoplasmático u organelos del nombre impronunciables. Pero el citoplasma es el océano en el que todos los organismos flotan. El núcleo o núcleo celular está rodeado por una envoltura nuclear que tiene el material genético de las células eucariotas. El núcleo celular está la mayor parte del material genético de la célula. Su principal función es la de proteger la integridad de estos genes y regular las actividades que tienen lugar en la célula y determina la expresión genética. La membrana plasmática. La membrana plasmática, o también llamada membrana celular, se encuentra en todas las células y separa el interior de las células. En bacterias y en las células de las plantas también hay una pared celular que se une a la membrana plasmática en la superficie anterior. La membrana plasmática se compone de una copia lípida que es impermeable, o sea que es impermeable. La membrana plasmática regula el transporte de materiales que entran y salen de la célula. También la membrana plasmática es una barrera con permeabilidad selectiva. Con la membrana plasmática entran nutrientes, agua, oxígeno y sales de dióxido de carbono y otras sustancias. Funciones de la célula. Se conoce que hay tres funciones de la célula, que son nutrición, reproducción y relación. La nutrición la permite a la célula obtener el alimento que necesita para formar estructuras y para realizar las demás funciones. La relación. Mediante esta función, la célula puede reaccionar ante estímulos que van procesando el medio que vivimos. La reproducción, o sea, toda célula proviene de otra célula. La célula vegetal es aquella que compone muchos de los tejidos de los organismos que pertenecen al reino plantario. Las células vegetales, igual que el animal, son eucariotas, por lo que posee un núcleo definido. A menudo es districta con los rasgos de la célula de parenquima de una planta vascular.
Por su característica no puede generarse con el resto de las células o células meristema o adultas de una planta y menos de las muy diversos organismos. La teoría celular. La teoría celular es profundamente la biología que explica la constitución de los seres vivos en la base de la célula. El término célula fue añadido en 1665 por el científico inglés Robert Hood al observar sobre unos lentes microscópicos radiantes las celdillas. O sea, constituyen de un corcho de otros tejidos vegetales que correspondían a la regla de restos celulares de no células vivas. En 1674, Anthony van Loo, un comerciante de telas holandés aficionado por pupilas de lentes, describió que la sangre estaba compuesta por diminutos glóbulos que fluían a lo largo de delgados capilares y realizó numerosas observaciones de diversos animalículos u organismos microscópicos, a menudo unicelulares, que hoy conocemos como microorganismos. Fundamentos de la teoría celular. Todos los organismos están compuestos de una o varias células. Todas las células viven de una reproducción de otra célula. La célula es la unidad de vida funcional y estructural más pequeña que un organismo. Postulados de la célula. Se dice que hay tres postulados. Son: todos los seres vivos están compuestos por células, como lo dijimos antes, o bien por sus productos de secreción. Los organismos pueden tener una célula unicelular o una o más pluricelular. Todos los seres vivos tienen un origen en célula. Estas no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otros anteriores. Todas las funciones vitales ocurren dentro de las células, en su entorno inmediato. La célula es unidad fisiológica de la vida. Cada célula contiene información genética completa, lo que permite transmisión hereditaria generación a generación. Diferencias entre la célula animal y las células vegetales. La célula vegetal tiene pared celular, tiene cloroplasto de sintetizar, tiene núcleo, el núcleo lo tiene a los lados, tiene una vacuola y es más grande. En cambio, la célula animal no tiene cloroplasto, tiene membrana citoplasma, tiene núcleo en el centro, tiene varias vacuolas y son más pequeñas. Semejanza de las células animal y vegetal. Tiene membrana nuclear, tiene mitocondrias, membrana plasmática, tiene cloroplasto, tiene ribosomas, tiene vacuola, tienen nucleolo, poseen cromosomas, poseen mitocondrias, poseen microtúbulos, contienen retículo endoplasmático grueso y contienen retículo endoplasmático liso. Muchas gracias por la exposición.